Hola, somos Colegio Abierto y nuestro objetivo de gestión es acompañarte en tu ejercicio profesional. En esta oportunidad queremos darte la bienvenida al ciclo interregional de capacitación en dirección y gestión de obras, DIGO, para obras de mediana y baja envergadura. En esta nueva instancia de formación podrás participar de 9 encuentros teóricos virtuales a cargo de especialistas que disertarán sobre los diferentes ejes temáticos que hacen a la DIGO. Además, realizaremos 5 visitas técnicas presenciales a obra en desarrollo que serán conducidas por profesionales de experiencia para fortalecer los contenidos vistos. Al finalizar este recorrido, podrás realizar una evaluación para certificar la capacitación o solicitar tu certificado de asistencia. Esperamos contar con tu participación en todas las instancias de DIGO y aprovechamos para invitarte a las demás capacitaciones que desde el Colegio de Arquitectos ponemos a tu disposición en la plataforma educativa. ¡Comencemos! Nuestros saludos para todos los profesionales participantes en este tercer encuentro DIGO sobre dirección y gestión de obra. Estamos muy contentos con la convocatoria de la que son parte y queremos agradecer a los presidentes de las sedes regionales, así como a las autoridades del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba por el apoyo y por la difusión. En esta oportunidad, en este tercer encuentro, contamos con la presencia de la arquitecta Lorena Carrizo Miranda, docente universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Blas Pascal, una amiga de la casa, del colegio, ha dictado cursos en él también. Y bueno, charlaremos sobre replanteo de obra, excavación y fundaciones. Hola Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar acá y compartir esta jornada. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por estar. Y bueno, tu tema es el tema del replanteo, es el inicio de la obra. Contanos un poquito qué es lo que pensás en el ingreso a la metodología de abordar el terreno. Y la realidad es que no podríamos abordar el tema de primera instancia. Siempre Bien. hay una previa, hay algo que tenemos que comenzar a saber y conocer. Perfecto. ¿Sí? Yo siempre digo que lo más importante en una obra es, al momento de iniciarlo, tener un conocimiento pleno de la obra. Y cuando vos decís pleno, está que en realidad uno no necesariamente es el proyectista y el conductor técnico. Puede pasarnos de que uno tenga la conducción técnica de un proyecto de otro profesional. Y entonces es ahí donde yo siempre digo, nadie conoce la obra como yo la tengo que conocer. Y siempre hablamos de ir por delante de la obra. Perfecto. ¿Eso qué implicaría? Implica que vos estás ejecutando y ya estás más adelante, un paso más adelante de todo lo que se viene. O sea, nada es un imprevisto en la obra, porque un imprevisto en la obra te puede llevar a una serie de imprevistos. Exactamente. Y a veces onerosos, así que evitémoslos. Exactamente. Bien. Bueno, en este conocimiento de la obra te sirve para que vos puedas actuar en la necesidad de una contratación, en detectar errores que vos puedas implementar, encontrar en la obra, simplificar y solucionar. Y cuando vos decís detectar errores, ahí si vos no sos el proyectista, tendrás que volver al quien ejecutó el proyecto para poder decir, mira, encontré este error y lo podemos subsanar para poder seguir adelante. Perfecto. Sin ningún error. Bien. Estamos en el terreno, hay que iniciar la obra. ¿Cuáles serían los pasos que utilizarías para abordarla? Para abordar. Y lo primero de lo que vamos a hablar va a ser de un estudio de suelo. Bien. El estudio de suelo nos va a permitir que tengamos datos técnicos, digamos, de los materiales con que se conforma el suelo. Bien. Entonces, a partir de ahí vamos a saber características físicas, características químicas y mecánicas de ese suelo. Perfecto. En función de eso, podremos ver la composición que tenga ese suelo. Y creo que lo más importante para nosotros los profesionales es saber si debajo de ese suelo donde vamos a fundar, donde vamos a hacer un replanteo, donde vamos a implantar nuestra obra, tenemos la presencia de napas o curso de agua. Bien. No menor al momento de elegir o optar por una fundación. Claro, eso va a darte un cálculo estructural acorde a ese tipo de suelo, como lo sabemos. Y por ahí un tipo de fundación totalmente distinta a lo que vos tenías en mente que podía llegar a ser. Bien, ¿y hay a dónde concurrir para encontrar algún tipo de material sobre esos tipos de suelo, por lo menos acá en la provincia de Córdoba, en la ciudad?
Sí, acá en la ciudad de Córdoba nosotros contamos con un mapa de suelos que está a disposición de los profesionales, está en la biblioteca de la Universidad Tecnológica Nacional, donde se ha hecho todo un estudio de 900 perforaciones a nivel ciudad y uno ha podido lograr saber qué tipo de suelo hay en ese entorno. Bien. Por supuesto que cuando uno va a la implantación del lote, el tipo de suelo varía muchas veces. O sea, uno puede tener un acercamiento a lo que va a ser el tipo de suelo que va a encontrar. De ahí es que cuando uno hace un estudio de suelo, el geólogo hace 3 o 4 muestras dependiendo de la dimensión del lote y a partir de ahí hace el análisis y todo lo que viene a posterior. Esta zonificación geotécnica de que hablamos en la ciudad de Córdoba está dividida en 5 unidades desde el lecho de río y se va alejando a medida que nos vamos alejando y habla de terrazas. Bien. Cuando nosotros veamos una zonificación vamos a encontrar terrazas y las terrazas son a medida que vos te alejas de este cauce de río que el que nos divide y el que nos marca es el río Suquía. Claro. No la cañada, no un canal maestro, sino el río Suquía. Bien. A partir del río Suquía uno tiene algunos otros cursos de agua que lo cruzan y que hacen que las zonas se pongan más o menos peligrosas al momento de elegir una fundación sin un estudio de suelo anterior. Perfecto. Acá en la ciudad de Córdoba, generalmente, como decís, cerca del río tenemos un buen terreno y generalmente en la zona sur ya tenemos acotado que son unos terrenos más problemáticos, por decirlo así. Más problemáticos. Dentro de esta zonificación que hablábamos, nosotros también tenemos cortes y los cortes, esto que te decía yo, bueno, a ver, tenés terrazas. En este ejemplo que estamos viendo, tenés una primera terraza que es la primera que avanza en el lecho del río. Bien. Entonces, a partir de ahí vos te vas alejando por terrazas y esas terrazas son las que te dicen qué tipología podría llegar a tener para fundar. Lo más certero, como siempre te digo, es un estudio de suelo. Claro. Porque si bien vos podés tomar alguno de estos datos como para elegir un tipo de fundación, muchas veces, al no tener un estudio preciso, haces una fundación y lo que estás haciendo en realidad es sobredimensionando la fundación. Claro. Y tenés un gasto más elevado que a lo mejor el que incide un estudio de suelo. Exactamente. Que hoy en el monto de obra está más o menos en un 3 al 5% del Sí, monto de sí, obra. vale la pena, digamos, invertir en eso para asegurarnos tener un buen suelo y no encontrar tal vez mojones en un mismo terreno en el cual en ciertas áreas o en las más solicitadas necesitemos una fundación distinta. Sí. Bien, este material me decís que, por ejemplo, acá estamos viendo la ciudad de Córdoba, pero también podemos ver para aquellos que son de las distintas regionales en sus ciudades tal vez material disponible. Tal vez por CIDI puede ser que se consiga. Sí, si entramos a Mapas Córdoba, vamos a encontrar 49 mapas disponibles para poder hacer este análisis. Esos mapas en realidad fueron destinados a la parte agrícola, pero como son estudios constantes en todo el territorio, vos podés ver dónde tenés mejor tipo de suelo o no. Bien. Así que esos estudios están disponibles, te decía, 49 localidades, llámese Belville, llámese Villa María, hay un montón dentro de Mapas Córdoba por Ciudadano Digital. Perfecto, válido saberlo, buenísimo. Bueno, en base a esto me imagino que vamos a tener un terreno y vamos a tener distintos tipos de formas de suelo. Claro, acá justamente puse esta placa que es de criterios que a fines urbanos de Carlos Camacho, que él hablaba de un suelo bueno o un suelo malo. Y en la realidad no es que haya un suelo malo o un suelo bueno. Simplemente lo que hay es suelos aptos para construcción o no, y si no, vos tenés que lograr una mejora del tipo de suelo para poder fundar. Porque si no, imagínate que vos justo hayas comprado en un lugar donde el suelo sea malo, entonces no vas a poder fundar nunca. Y no, en realidad sí. Es importante conocer distintos criterios que tenemos para lo que es la granulometría, la forma, nivel freático, plasticidad. En los estudios de suelo uno analiza si es plástico o no plástico, y ahí es donde vos decís, si es no plástico, es bueno. Si es plástico, y es riesgoso. No es que sea malo, sino que vas a tener que tener algunas precauciones al momento de fundar. Perfecto.
Y así tenés distintos tipos de materiales. Lo más importante acá en esta categorización de aptos y no aptos, decimos, básicamente hablamos de que los suelos granulares son los mejores porque tienen su compuesto principal, son gravas y arenas, y permiten el drenaje y son óptimos para la fundación. Por eso es que cuando alguien te hace un estudio de suelo te dice llegué a manto firme, llegué al lugar donde podés fundar. Perfecto. Y esos son estudios que se hacen con un golpe constante, cada una cierta cantidad de tiempo y con un peso, y entonces ahí cuando dejó de penetrar en el golpe, automáticamente encontrás el manto fundable. Te decía, perdón. Sí. Y en los suelos finos, como están compuestos por material muy finito, son más bien arcillosos o limos y al ser partículas muy pequeñas, se asientan fácilmente, al contacto del agua se hacen loésicas o barrosas, digamos, claro. Y entonces ya tienen falta de estabilidad y alta comprensibilidad en lo que es el terreno. Claro, allá el calculista definirá si esos terrenos son aptos para el tipo de fundación que pensamos usar para la construcción. Y también tener en cuenta cómo drena, me imagino, porque, por ejemplo, algunas fundaciones a fricción y demás varían en el caso de que haya agua en esos estratos, ¿no es así? Exactamente. Y eso también tiene que ver con esto. Esto que vos decís es una composición de mantos u horizontes que son distintas capas y en la que las subdividimos normalmente en 4 estratos, donde la capa superficial es la que siempre descartamos. Es más, descartamos esa capa superficial de suelo orgánico y muchas veces llegamos a descartar hasta el nivel B, que es el de decantación o arcilloso, porque por ahí necesitas reforzar o buscar un manto firme y haces una mejora del lugar a donde vas a implantar. Bien. En estos horizontes, bueno, como te decía, los posibles en uso siempre van desde el B en adelante, siendo el C y el D los más aptos para fundar. Perfecto. Con la recomendación de que en el B hagamos ese asentamiento con grancilla para poderle darle mayor rigidez. Claro, vos le das mayor rigidez y ahí automáticamente podés fundar. Perfecto. En lo que son los tipos de fundaciones, siempre sabemos una clasificación, y lo vimos en la universidad también, lo que es las fundaciones superficiales y las fundaciones profundas, de acuerdo a la necesidad que uno tenga en el estudio de suelo. Eso es lo que te va a marcar. Y dentro de esas fundaciones superficiales y profundas, también vas a tener las que son lineales, los que llamamos cimientos corridos, o las que son puntuales, que van vinculadas a través de una viga riostra o una viga portamuros, de acuerdo a la envergadura de la obra. También vas a tener sumuraciones, hay fundaciones hidráulicas, consolidaciones, bueno. Hay otros tipos de fundaciones, pero que básicamente en las nuestras o lineales y puntuales y superficiales y profundas. También van a variar, me imagino, la forma de la construcción y los requerimientos para ella. Vas a necesitar tal vez una mano de obra para las que vemos en la parte superficial y otra más especializada, tal vez con maquinaria, para las más profundas. Claro, y también de eso va a depender la incidencia que tenga el tipo de fundación. Claro. Así que bueno, son cosas a tener en cuenta. Me quedé pensando en el mapa de Córdoba. Sí. Muchas veces los comitentes nos dicen, ¿y qué voy a gastar yo en la fundación? Y vos todavía no hiciste ni un estudio de suelo. Ese mapa te permite que vos puedas decir, bueno, en la zona el tipo de fundación que se está utilizando es esta, la incidencia en la obra va a ser este porcentaje. Exactamente. Estaría bueno que los comitentes también nos consulten sobre cómo elegir los terrenos para evitar gastos extras también, sabiendo que hay zonas en las cuales van a tener un buen gasto y no van a haber nada todavía construido en cimientos. Viste que por ahí el tema del costo es incidente y el dueño está en lo que se ve y claro. no en lo que no se ve. Y lo que no se ve es lo que le va a dar la resistencia y la perdurabilidad de la obra a lo largo del tiempo. Los factores que vamos a considerar en el diseño de las fundaciones son, por un lado, la naturaleza del terreno, que es todo esto que vinimos hablando, de los estudios de suelo, la característica propia del edificio, y ahí vamos a tener en cuenta distribuciones de carga, peso propio de la obra y el peso de las actividades, porque no va a ser lo mismo de acuerdo a lo que vos vayas a estar dentro de esa obra.
teniendo en cuenta también sismos y vientos, y por otro lado, no menor, los recursos disponibles, porque hay que ver qué materiales tenés, si contás con los equipos y las herramientas y los costos que van a incidir en los diferentes sistemas. Claro, perfecto. Haces una evaluación de todo esto que acabamos de mencionar para poder dar ese resultado de qué elegir. Claro, qué elegir. Y a partir de ahí vamos a pasar a lo que, a ver, sabemos todo esto, hicimos un barrido global, decís, bueno, estamos en el lote, ¿cómo sé que el lote que dice el dueño es mi lote? Importante. Donde yo voy a necesitar hacer esa fundación. Y la mayoría de las personas habla de lo que es la mensura. Y en realidad eso es un documento público en el cual tenemos un escribano y es el que lo inscribe y no es el punto donde nosotros nos tendríamos que basar como ciencia cierta, porque eso es una escritura. A nosotros nos vamos a basar en el amojonamiento. Bien. Y ahí vamos a tener un punto de partida que nos va a indicar los puntos o los límites del terreno donde nosotros vamos a implantar lo que vamos a proyectar. Ahora bien, ¿qué es importante? Que yo siempre digo que dentro, más allá del amojonamiento, nosotros tengamos un certificado de deslinde y amojonamiento. ¿Por qué? Porque ese certificado nos va a permitir a nosotros que ante cualquier eventualidad no seamos los responsables de haber implantado mal la obra. Nada más ni nada menos. Nada más y nada menos. Viste que es muy común y se ha escuchado decir, construyó en el terreno del colindante, en el terreno vecino, construyó en otra manzana, y vos decís, no puede pasar eso. Y sí, puede pasar. Puede pasar cuando los loteos son muy grandes y no hay un control o una identificación del loteo. No estamos hablando del loteo privado, estamos hablando de un loteo, ejemplo, un loteo público. Una vivienda de procrear que se hace en un loteo, ejemplo, loteo lo tengo, donde tenés una cantidad de manzanas, una cantidad de lotes, y en esos casos sí es un gasto o un costo que uno le debe hacer al propietario, la certeza de que ese lote corresponde a ese propietario. Bien, importantísimo tenerlo en cuenta entonces antes de iniciar. Bueno. Bien, para poder hacer la buena ubicación de los mojones. Perfecto. Y ahora sí, ya sabemos cuál es el lote, ya tenemos toda la información necesaria, podemos adentrarnos al replanteo propiamente dicho. Y en ese replanteo, ahí vamos a necesitar, primero, conocer el legajo del proyecto, ¿sí? Tener un dominio de ese legajo del proyecto, no solamente de la parte gráfica, sino también del pliego de especificaciones técnicas. Y dentro de ese pliego de especificaciones técnicas, saber que ese replanteo es correcto por todo lo que diga, ¿sí? Todo lo que se plantee. Tenés ese replanteo y tenés que estar también ubicando cuestiones que van a venir a futuro, como instalaciones, me imagino, dependiendo de qué tipo de cimentación utilices. Sí, no menor, y lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, pero en realidad, por eso te digo, uno tiene, vuelvo a lo que decía al principio, ir por delante de la obra. Claro. Porque el ir por delante me permite decir, bueno, no, a ver, momento, acá tengo instalaciones que sí o sí tengo que dejarlas previstas en este momento y no tengo otro momento para hacerlo. Sobre todo, a ver, eso se da cuando vos, por ejemplo, haces una platea. En la platea las instalaciones van en un canal sanitario, una zanja sanitaria, y donde vos tiene que ser exacto el replanteo. Marcar ejes sanitarios y demás. Ya no podés, no hay ni milímetros de error. O sea, nosotros sabemos que no estamos trabajando con calibre, que estamos trabajando con una cinta métrica, que puede haber 1 centímetro, 1, más 1, menos 1, pero no mucho más. Porque no podés hacer correcciones donde tengas que dinamitar la platea para modificar una pileta de patio. Por supuesto. Por ejemplo. Bueno, y vamos a seguir avanzando en este tema del replanteo y vamos a pararnos en esto que para mí es importantísimo. Así. Y que muchos de nosotros no lo hacemos y que creo que es un punto de partida para tener en cuenta, que es el acta de replanteo o a veces llamada acta de inicio de obra. Bien. Y ahí te dije todo. El acta de replanteo es quien manda en el tiempo de la obra. Bien, no es el contrato que uno hace con la locación, directamente con el comitente. Uh-huh. A ver, el contrato va a primar si vos no tenés un acta de replanteo.
un acta de replanteo. Ahora, si vos tenés un acta de replanteo, esta es la que va a garantizar el plazo de la obra. Ah, bien. O sea que a partir de esta acta empieza a correr el tiempo de lo que hayamos determinado en el contrato. Nos suele pasar que hay un contrato con un trabajo y ese contrato inició o lo firmamos el año pasado en julio. Claro. Y nosotros le pusimos un plazo. Si estamos frente a un comitente con el que después podemos llegar a tener inconvenientes, porque la realidad es que nuestro comitente no es nuestro mejor amigo. Puede terminar siendo nuestro mejor amigo, pero no lo conocemos del todo. Entonces, ese comitente fijó como punto de partida la firma de contrato. No, porque me demoraste en los materiales, porque me demoró la persona que me amojonó el lote, porque se demoraron en hacer el estudio del suelo, y todo eso va corriendo los plazos. Cuando vos plantás esta acta de replanteo, vos elegís si lo querés hacer desde que antes que comenzó el estudio del suelo, cuando estaban haciendo el corralito o cuando vos comenzaste a excavar. Perfecto. Esa acta de replanteo. Esa acta de replanteo tiene datos específicamente de la obra, la fecha fundamental, lugar y fecha, nomenclatura catastral y expediente municipal. Eso significa que vos ya cumplimentaste con todos los pasos previos que tenías que tener. Perfecto. Y bueno, y va firmada por el comitente, va firmada por el profesional y va firmada por el contratista. Bien. Digamos que es como un acuerdo de las tres partes. Esta acta de replanteo, que en el caso que la que coloqué acá es de la ciudad de Mendoza, pero fíjate vos que las actas de replanteo no solamente son de obra de arquitectura, sino que también encontramos actas de replanteo de desagües pluviales, de obras civiles. O sea, bien, que no menor, que es, por bien, ejemplo, esta que coloqué acá, que es de Buenos Aires. Acá en la provincia de Córdoba no hay obligatoriedad de tenerla, pero la verdad que sería una gran ayuda para iniciar, ¿no? Yo creo que sí. Creo que esta dirección y gestión de obras que estamos implementando, sí, hace que nosotros comencemos a abrir un abanico de un montón de documentación que nos hace falta y que la verdad es que los arquitectos somos medio reacios a los papeles, pero muy importante porque cuando llega el problema, claro, más vale empiezan las ambigüedades de cuándo empezaste la obra, si cuándo empezaste a tener los movimientos de suelo, demás. Con esto queda bien claro. Muy bien. Bien. El replanteo no solamente es en horizontal o en el plano, estamos hablando también de un replanteo altimétrico, un replanteo que tiene que tener las alturas necesarias, porque no siempre todos los lotes son planos. Tenemos en las sierras, tenemos desniveles y ahí también entra a ver qué tipo de instrumental necesitamos para poder hacer esos replanteos altimétricos. Bien. Bien. No vamos a tener todo el instrumental necesario, que es un poquito más que a veces que la manguera de nivel. Que es un poco más que la manguera de nivel. Perfecto. Pero que no menor lo tenemos disponible en casi todas las regionales, sí, para el préstamo como caja de herramientas propias. Ya que estamos, vamos a hablar un poquito de lo que tenemos y de todos estos beneficios que nos brinda el colegio. Entonces, en este replanteo altimétrico, nosotros tenemos que conocer el proyecto, porque no menor, y ahí volvemos de nuevo. Nosotros tenemos que ir por delante de la obra. Determinar si tenemos que hacer terraplenamientos o calcular volúmenes de desmonte o movimientos de suelo. Bien. Y verificar los niveles previamente para adoptar, de acuerdo al proyecto y a la topografía, en el lote al momento de replantear. Y por supuesto que hay distintos métodos y hay distintas herramientas, como vos decís, más allá de la manguera de nivel. Perfecto, muy bien. Cuando vemos este replanteo altimétrico, también tenemos que tener en cuenta los niveles. Uh-huh. No menor, ¿no? Y tomar cuál es el cero, me imagino. Y tomar cuál es el cero. El cero es el cordón vereda, el cero es la línea municipal, el cero es la línea de edificación. Y bueno, ahí uno comienza a ver un montón de cosas. Sobre todo porque vos tenés que pensar en toda esa agua que va al patio y que de alguna manera la tenés que desaguar. Entonces, si vas a desaguar, a lo mejor tu nivel cero para el sacar niveles lo colocaste en el cordón de vereda, uh-huh, y de eso tenés que ver no solamente el caño, sino esa pileta, la tapada de esa pileta. Entonces vamos sumando. Claro. 10, 15. Arrancamos ya con una pileta de 18 y a partir de ahí el tapado y pendientes, de ahí la pendiente. Y bueno, y para poder desaguar todo ese curso de agua.
que el que manda va a ser la profundidad del lote. Entonces esa pendiente puede ser importante. Claro, y tener en cuenta también el diseño de obra que estamos empleando y hacia dónde tenemos ese desnivel. Hacia dónde tenemos ese desnivel y esa altura que vamos a sacar. Después también vamos a ver acá que siempre trabajamos con esas cotas de nivel de trabajo, que es el del trabajo en obra, donde marcamos 1 metro y que no necesariamente se rige de este 0,0 que fijamos a lo mejor en el cordón de la vereda. Claro, que es más apto para un municipal, por ejemplo. Exactamente. En este plano de replanteo, que vamos a entrar ahora, tenemos esta documentación gráfica y este legajo, donde vamos a tener puntos importantes a tener en cuenta y donde todo depende de qué es lo que voy a replantear. Porque no es lo mismo replantear un pilote que replantear una base, que replantear un cimiento corrido. Claro. Entonces, bueno, en base a eso yo voy a decir, bueno, ¿qué elementos de obra necesito replantear? Y en función de eso voy a tener excavaciones, las fundaciones, los muros, los tabiques, las columnas, las vigas, infinidad de elementos a replantear en una obra. Teniendo en cuenta esto, me imagino que también para una mayor aprehensión de aquellos que van a ser dirigidos, lo podés dividir por partes, columnas, vigas, o utilizar los mismos planos, pero de alguna forma de referencia en cual no se le haga demasiado lío al poder leerlos. Sí, lo más importante, yo siempre digo, es la claridad en los planos para que no se le haga tedioso a la persona que lee. Claro. La escala, no menor. Bien, Sí, no porque menos de estamos 1,50. Claro, porque estamos tan acostumbrados a trabajar en planos municipales en escala 1 en 100, los planos técnicos son de 1,50 en adelante. Bien. Así que no menor para tenerlo en cuenta. Y cuando hablamos de un plano de replanteo, nosotros vamos a tener que, por un lado, delimitamos el tema de los límites, hicimos los límites del terreno, determinar los ejes, desde dónde vamos a partir con esos ejes de replanteo, este nivel 0, que no necesariamente es el del desagüe, sino el 0 que nosotros vamos a tomar en ese terreno. ¿Qué es lo que vamos a replantear? Y comenzar a trazar los ejes principales y secundarios, si hubiera, designarlos con las cotas parciales y progresivas y esas cotas bien indicadas, siempre, bien, en los planos. Acá vemos, por ejemplo, el plano de referencia que trajiste, es ortogonal en el caso de tener algún tipo de inclinación por el terreno y demás o por el diseño. También me imagino tendrías que tener los ángulos marcados y demás para poder replantearlos bien. Sí, cuando vos tenés ángulos diferentes, siempre tomás ejes ortogonales y a partir de ahí referencias. Yo siempre digo que es un replanteo dentro de otro replanteo. Bien. En realidad, estos ejes principales que vos tenés, vas a tener que al cruzarse tenemos lo que llamamos mojón principal, bien, que es el eje 0.00 de partida para hacer la sumatoria. Vos podés tener un mojón secundario en estos ejes ortogonales, en estos ejes que no están ortogonales y que tienen otro ángulo. Perfecto. Y los referencias con ángulo para que no vaya a haber un error. Bien. Suele pasar también con muros curvos, ¿no? Claro. Que podés llegar a tener. Exactamente. Bien. Y si vamos a los ejes de replanteo, fíjate que podríamos tener que replantear eje y dentro de eje el ancho de las fundaciones a excavar, entonces tenés que ser lo más clara posible. Cuando uno habla de replantear eje, habla de que muchas veces ese mismo eje de replanteo nos sirve para infinidad de tareas. Claro. Ejemplo, en el caso de esta fundación corrida, puede ser el eje de la fundación corrida, el eje que vas a utilizar para las columnas, el eje que vas a utilizar para las mamposterías y ese mismo eje vas a utilizar para las instalaciones. Bien. Entonces, aprovechas ese replanteo para varias tareas dentro de la obra, claro, a ejecutar. Decíamos, replanteas estos ejes, marcas el ancho, porque vos marcando el eje le decís 50 y 50, 1 metro, le decís 60, 60, o sea, vos le vas dando el ancho que necesita la fundación. En este caso se excava la zanja de cimiento y se prepara, por otro lado tenemos el caballeteo y las estacas con la armadura en espera para ser colocada dentro de esa zanja. Bien. En el caso de que el eje no coincida con lo que viene a posteriori, se llama posteriori y demás, hay que también verlo en ese plano. Sí, y ser muy claros al momento de cambiar referencias de ejes, porque cuando uno las deja anotadas dentro del corralito, que no vaya a haber confusión. Bien. No solamente cambiamos las medidas, cambiamos los colores
también puede ser por parte de colores. Decís, bueno, mira, el eje de replanteo de fundación fue el rojo, ahora nos vamos a guiar del negro y después será el azul, o buscamos la manera de que el operario no se confunda, Sí. que es lo más importante. Algunos colegas utilizan estacas de distintos colores para no tener esos inconvenientes. Es una forma didáctica también de... Es una de forma hacerlo. didáctica. Y cuando hablamos de replanteo de ejes, también podríamos estar hablando de replantear un pilote, no necesariamente una zapata corrida. Bien. Entonces, cuando hablamos de replanteo de pilote, lo tenés que indicar. Fíjate que en la primera diapo tenemos el hierrito indicando el centro de ese pilote, donde la máquina va a poder venir a posterior para poder hacer el excavado de esta fundación y después poder colocar la armadura correspondiente para poder hacer el llenado. Perfecto. Dentro de esto, dentro de este proceso en el replanteo de un pilote, vamos a tener, ahí ya nos cambiamos, en el replanteo salimos del eje para replantear las caras, porque vamos a replantear las columnas, y en función de eso tenemos que hacer, si tenemos cabezal o no tenemos cabezal, dependiendo, y de ahí continuar con la construcción. Bien. Vale la aclaración. Después de eso, me imagino que saldrás con los pelos, claro que estamos acá. Claro, después de eso salís con el tronco de columna o con lo que vayas a colocar. En este caso se sigue replanteo de columna, se hormigona este cabezal que te estoy diciendo de este pozo con la armadura de columna y se replantea columnas y vigas que van a ir a parar adentro de ese cabezal para que después todo el llenado y el hormigonado sea homogéneo. Bien, bien. Siempre estamos hablando acá de cosas puntuales, por ejemplo. Estamos hablando de cosas puntuales, a pesar de que el primer ejemplo hablamos de un cimiento corrido. ¿Sí? En el caso de que tengamos, por ejemplo, una platea. Y bueno, y en el caso de una platea, el proceso va a ser diferente, porque acá lo que tenemos que hacer como primera medida es retirar el suelo vegetal. Cuando vos decís retirar el suelo vegetal, es ese suelo que no sirve, que está compuesto por distintos sedimentos, llámese desde tierra hasta el papel del caramelo. Bien. ¿Sí? Entonces eso hay que extraerlo, se extrae una buena cantidad, dependiendo de lo que uno decida. Pueden ser 40, 50 centímetros de extracción de suelo vegetal. Siempre tienen que ser más de 20, porque los primeros 20 centímetros, esos sí o sí. Bien. Y a partir de ahí lo que uno decida, 30, 40, 50, uno hace una reposición de material granular, que muchas veces los profesionales trabajamos con el famoso 0,20, que lo que hacemos es hacer una compactación de ese material y lo hacemos sumamente firme al terreno. De ahí que extraigamos el suelo vegetal, colocamos el material del 0,20, lo apisonemos, podría ser manual, podría ser mecánico, y que quede la superficie sumamente rígida. Bien. Nada de utilizar ese mismo material que estamos sacando para rellenar oquedades o demás en el terreno. Hay gente que te recomienda, hay gente que te dice, sí, que lo mezcle, el mismo albañil te va a decir, lo podés mezclar con cal y lo podés... No, eso que sacaste no sirve, eso lo tenés que descartar. Bien. Ahora, cuando decís lo vas a descartar, ¿a dónde lo vas a descartar? Yo siempre digo que uno tiene que tener en cuenta eso, porque mucha gente dice, no, déjalo en el fondo del lote. Bueno, pero después hay que sacarlo. Entonces, uno tiene que prever si tengo acceso al lote que estoy haciendo este compactado, si tengo acceso de distintos lados o si tengo acceso de un solo lado, bueno, ¿cómo voy a retirar ese material? Claro. Porque después, imagínate que voy a tener que paliar en carretilla el material hacia adentro. No es lo mismo una vodka de estas que vino y te sacó en un ratito que ponerte a mover el volumen de tierra que vos estás descartando. Tal cual, más el conflicto que puedes llegar a tener con la municipalidad, por ejemplo, por tenerlo en la vereda y demás. Sí, la multa que seguramente te va a llegar. Bueno, en esta compactación uno deja este terreno sumamente firme y después, por otro lado, uno hace el preparado de las armaduras, donde va a hacer refuerzo de acuerdo a los muros que vos vayas a necesitar refuerzo. Hay gente que no refuerza y ahí caemos en, ¿es una platea o es un contrapiso armado? Muy común en un montón de obras de cooperativas, muy común en obras que lo que hacen en realidad es quitarle la parte económica, ¿no? Disminuir la parte económica a la fundación. Esos contrapisos armados que no son lo mismo que una platea. No, por supuesto que no. ¿Sí? Y cuando hablamos de esta conformación de platea, hablamos de estos refuerzos debajo de los muros, encuentros de columnas
armaduras dobles, armaduras in situ, reforzadas, porque muchas veces vas a encontrar gente que coloca malla, Claro. una malla electrosoldada. No. Hay un trabajo de armadura armada in situ, atada in situ, calculada, con un hierro, con una separación. Y bueno, en el caso de la platea, lo que te decía, el replanteo de las instalaciones, porque esa Bien. instalación No se va a mover. no se va a mover. Bien. Vemos ahí también que en vez de encofrar utilizando tablas, hay un método en el que tú usas unas hiladas de mampostería para poder darle cuerpo. Sí, yo desde un tiempo acá, ya hace bastantes años que cuando hago platea, hago toda una, digamos como si fuera la vereda perimetral y directamente me sirve para el momento de cortar la platea. Es hasta más prolijo. Me parece que sí. Es hasta más prolijo. A lo mejor las tablas, para no hacer esta mampostería, y ya te voy a explicar por qué no, en los colindantes. ¿Por qué no? Porque esa mampostería, si no queda bien terminada, puede mantenerme la humedad, porque es un ladrillo, ¿sí? Bien. Y mantiene la humedad. Y yo no puedo dejar, como siempre digo, es como si pusieras una bolsa con una toalla húmeda cerrada, con un colindante. En el colindante no puedo hacer esas cosas porque no voy a poder tener la certeza de que va a estar bien terminada. Bien. Entonces son Cabe la cosas aclaración. para tener en cuenta. Buenísimo. Bueno, Lorena, te agradecemos muchísimo por este tercer encuentro. La verdad que ha sido bastante clara. Todo este material va a ser subido a nuestra plataforma educativa. Así que ha sido un gusto tenerte. Y bueno, vamos a estar también juntos para las preguntas que seguramente nos van a hacer el próximo jueves. Y sí, y la verdad que si me pusieras de aquel lado, infinidad de preguntas, porque en realidad cada uno de estos temas se abre un abanico gigante. No, sí, Gigante. claro, creo que sí. La vamos a Así tener que seguramente este jueves. Seguramente vamos a vivirlo el jueves. Bueno, muchísimas gracias entonces por participar de este tercer encuentro, Digo. Bueno, a vos, Jota, un gusto.